Como sabemos, esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar tratando el tema de las 7 columnas de la iglesia. Para facilitar la comprensión del tema, entonces podemos ayudarnos con la ilustración que encontramos allí. Ahora vamos a ver cómo nos va en la semana, pero hay algo, hermanos, que sí debemos notar y entender. Es que la Biblia tiene mucho que decirnos, vamos a decir, mucha información en relación con el tema de la iglesia. Todo creyente, toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal, debe poner diligencia en buscar en las Escrituras qué es la iglesia. La primera mención que encontramos en la Biblia de la iglesia tiene que ver con aquel día cuando el Señor estaba preguntándole a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? En Mateo capítulo 16. Y el apóstol Pedro confesó ese día: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego el Señor le dijo a Pedro: mira, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca a la cual el Señor estaba haciendo referencia era la declaración que había hecho el apóstol Pedro. Pero lo que uno puede notar es que el Señor está diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia tiene un alto valor para Dios. Y por eso Él se encarga en las Escrituras de mostrarnos muchas formas distintas para ilustrarnos lo que es la iglesia. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a hacer una especie de introducción para notar la cantidad de ilustraciones que Dios hace acerca de lo que es la iglesia. Pero antes vamos a leer, hermanos, el texto clave y central de estos estudios, que es Hechos capítulo 2. Los versículos 41 y 42. Se ha repartido una hojita. La portada estaba en colores, pero como salió en blanco y negro, entonces sale un poco borrosa. Pero es más o menos una reproducción de lo que está aquí atrás. Y cada noche, Dios mediante, se va a ir repartiendo una hojita con el tema que toca cada noche. Entonces, y mañana, si Dios quiere, se van a traer más fotocopias de lo que se está entregando hoy. Entonces, un hermano, por favor, si puede leer esa porción de Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Capítulo 2, versículo 41, con la ayuda del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Creo, hermanos, que antes de comenzar a considerar esta figura de la iglesia como un templo santo del Señor, primero podríamos considerar lo que significa la palabra iglesia. Yo creo que aquí la mayoría sabe qué significa la palabra iglesia. ¿Qué significa? Significa llamar afuera. Esa palabra era una palabra de uso común en los días de nuestro Señor. Cada vez que se convocaba una reunión para tratar algún asunto en particular, ya sea de carácter privado o de carácter público en relación con reuniones oficiales, cada vez que se convocaba esa reunión, se utilizaba la palabra iglesia. Era una convocación para reunir un grupo determinado de personas y tratar en esa reunión algo en particular. Ahora, cada vez que se convocaba esa reunión, no era una convocación para todo el mundo, era única y exclusivamente para personas que estaban relacionadas con lo que en esa reunión se iba a tratar. Por eso es que uno utiliza otra palabra para sustituir a la palabra iglesia. Y esa otra palabra es la palabra asamblea. Porque la palabra asamblea nos da una idea más apropiada que la misma palabra iglesia. Si uno sale a la calle y le pregunta a cualquier persona ¿qué es una iglesia?, lo primero que van a decir, bueno, la iglesia es el templo, el edificio. Si es una iglesia católica, bueno, eso está un poquito más allá. Pero si es una iglesia evangélica, eso está un poquito más acá. Y siempre señalan, es el edificio, el local. Por eso es que uno prefiere utilizar la palabra asamblea. Porque la asamblea nos da la idea que una asamblea es una reunión de personas que han sido convocadas para tratar un asunto en particular. Por ejemplo, los que viven en edificios. De vez en cuando se convoca una asamblea de condominio, ¿verdad? Tenemos en el gobierno la Asamblea Nacional. Ellos periódicamente hacen reuniones y tratan algo en particular. Bueno, hermanos, Dios decidió formar en este mundo su propia asamblea. Y esa asamblea está conformada por todos los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Esa asamblea comenzó a conformarse el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio. Ese día nació la iglesia, ese día nació la asamblea. Toda persona en cualquier parte del mundo que ha recibido a Cristo como Salvador personal
forma parte de la iglesia de Dios, la asamblea de Dios. No importa si está entre nosotros o si está entre las denominaciones, todo verdadero creyente forma parte de la iglesia de Dios. En su sentido general, en su sentido universal. Ahora, el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dando a entender que la asamblea o la iglesia está siendo edificada por el mismo Señor. Es una obra de Dios. Cuando uno cree en el Señor, entra a formar parte de la iglesia de Dios. Y cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, si el Señor viene esta noche, Él va a llevarse a su iglesia al cielo. Entonces, pudieran quedar aquí algunos bancos todavía ocupados. Esos bancos que queden ocupados son de personas que no forman parte de la iglesia de Dios. Y en esta hora hay algunos reunidos en denominaciones. Si el Señor viene esta noche, algunos de esos puestos van a quedar vacíos. Verdaderos creyentes que forman parte de la iglesia, y cuando el Señor venga no va a dejar en el mundo ni a un solo miembro de esa iglesia. Todos los que han creído desde el día de Pentecostés hasta el momento cuando el Señor venga, seremos arrebatados para ir al cielo. Pero la Biblia también nos muestra que hay otra manera de enfocar también el concepto de la iglesia, el concepto de la asamblea. Y esa otra forma en que la Biblia nos muestra lo que es una asamblea tiene que ver con el testimonio local, con el grupo de creyentes que se reúnen en un lugar específico y que allí han levantado un testimonio como asamblea de Dios. Entonces, hermanos, aquí en Calle Sucre hay una asamblea que se congrega en el nombre del Señor. Si usted quiere llamarle iglesia, está bien. Si le quiere llamar asamblea, está bien. Iglesia es la palabra griega, asamblea es la palabra en castellano, pero significa lo mismo. Hay una asamblea local. Y lo que Dios quiere es que en todo lugar donde haya un grupo de creyentes se establezca una asamblea local. Ahora, hay una diferencia entre la iglesia en su totalidad y la iglesia en su sentido local. No es lo mismo cuando hablamos de la iglesia en su sentido general a cuando hablamos de la iglesia en su sentido geográfico, localizado en un determinado lugar. Por ejemplo, ¿cuál sería una diferencia? Uno pudiera pensar, ¿cuándo nació la iglesia general? Nació el día de Pentecostés. Tiene una sola fecha de nacimiento. Pero la iglesia local tiene otra fecha de nacimiento. Por ejemplo, la iglesia que se congrega en este edificio, en este lugar, nació no el día de Pentecostés, tiene una fecha distinta, fue
en enero del año 1916. O sea que tiene 94 años. La iglesia local tiene una fecha de nacimiento. La iglesia general tiene otra fecha de nacimiento. Todo creyente forma parte de la iglesia general, pero todos los creyentes no forman parte de la iglesia aquí en Calle Sucre. Por ejemplo, aquí hay hermanos, como por ejemplo, ahí está, tú no eres de aquí, tú eres de aquí, pero no eres de aquí, ¿verdad? Él es miembro de una iglesia que se congrega en el nombre del Señor en Caracas, en Los Flores, ¿verdad? Detrás de él está un hermano que no forma parte de la iglesia aquí, sino que forma parte de una iglesia que se congrega en el nombre del Señor en Bartolomé Salón. Todos los creyentes aquí formamos parte de la iglesia general, pero no todos formamos parte de la misma iglesia local. Hay unos que se congregan aquí, otros en Valle Seco, otros en Patanemo, y en cada uno de esos lugares hay una iglesia local. Otra diferencia. La iglesia local tiene una dirección. Si alguien quiere mandar una correspondencia a la iglesia aquí, lo que tiene que poner Calle Sucre, número 64, frente a la librería Cultura, y cualquiera llega. Pero si uno quiere mandarle una carta a la Iglesia Universal, ¿qué dirección pone? No tiene dirección porque es una iglesia que está diseminada en el mundo entero. Otra diferencia. Cuando uno cree en el Señor y entra a formar parte de la iglesia en su totalidad, ese es un lugar que uno no pierde nunca. Cuando uno entra a formar parte de la iglesia general, esa iglesia que el Señor está construyendo, ¿quién puede sacarnos de allí? Nadie. Uno cree en el Señor y entra a formar parte de ese pueblo bendito, privilegiado, y el Señor dijo: son mis ovejas, yo las conozco, ellas me siguen y nadie las puede arrebatar de mi mano, no perecerán jamás. Pero cuando uno entra a formar parte de la iglesia local y se hace miembro de una congregación local, lamentablemente, hermanos, uno puede dejar de formar parte de esa iglesia. Si se aplica la disciplina de la excomulgación, en ese momento el creyente deja de ser miembro de esa iglesia en esa localidad. Y pasa como dice el apóstol Pablo: después que estaba adentro, ahora estaba afuera. No es que pierde la salvación, pero pierde el privilegio de formar parte de ese testimonio local. ¿Cuál es el requisito para uno entrar a formar parte de la iglesia en general? Solo creer en el Señor, nada más. Eso es algo instantáneo. Uno cree en el Señor y en ese mismo instante entra a formar parte de la iglesia general. Pero ¿cuáles son los requisitos para formar parte de la iglesia local? Aquí hay unos que creyeron, forman parte de la iglesia general, pero si uno le pregunta a qué iglesia local pertenece, todavía no forma parte de ninguna iglesia local, porque aparte de creer hace falta otro requisito. ¿Cuál es el otro requisito? Ser bautizado
y ser recibido en la comunión de esa iglesia. Y mire, hermanos, no debemos conformarnos solo con formar parte de la iglesia general. El deseo de Dios es que nosotros entremos también a formar parte de la iglesia local. Y para que eso suceda, tengo que bautizarme y tengo que ser recibido como miembro de esa iglesia. Hay algunos hermanos, más que todo varones, que les da miedo entrar a formar parte de la iglesia local porque piensan, es que me van a poner a predicar y a mí me asusta la tribuna. O me van a poner a pedir himnos, etcétera, y a mí me asusta eso. Tengo lo que uno llama el miedo escénico. No, hermano. Ser parte de la iglesia local es un privilegio. Ser parte de la iglesia local es un honor para nosotros. Y por eso todo creyente que quiere agradar al Señor se sujeta a su palabra y da los pasos que lo van a conducir a formar parte como miembro de una iglesia en su testimonio local. ¿Qué otras diferencias puede haber entre una iglesia general y una iglesia local? ¿La iglesia general puede ser destruida? No. El Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No importa que hayan persecuciones, no importa que se persiga a los creyentes, se impida la predicación del Evangelio, la iglesia de Dios la sostiene Él. Pero mire, hermano, una iglesia local sí puede ser destruida. Y en la historia de las asambleas en Venezuela han habido congregaciones locales que han tenido que dejar de funcionar por diversas razones, algunas veces pecados. Hay asambleas que se congregaban en sitios muy remotos, alejados, que en un tiempo fueron lugares, vamos a decir, de esplendor económico, pues siembra o petróleo, etcétera, pero que con el correr del tiempo cesó esa actividad comercial y los habitantes de esos sectores tuvieron que emigrar. Y entonces la asamblea que estaba allí dejó de funcionar. Y hay otras que sencillamente el testimonio se ha dañado tanto. Y esto, hermanos, uno lo dice con vergüenza, pero es la realidad. Se ha dañado tanto que la iglesia ha dejado de funcionar. La iglesia general nunca será destruida. Pero una iglesia local, hermanos, gracias a Dios que aquí se ha mantenido un testimonio por más de 90 años. Pero sabe, hermanos, el diablo, utilizando a hombres, han querido destruir la iglesia en este lugar. Y hace como 30 años hubo un intento de destrucción. Los hermanos que vivían en ese tiempo conocen bien la historia y ojalá no se vuelvan a presentar nunca jamás situaciones así. Que hayamos aprendido con esas lecciones tan dolorosas. Pero gracias al Señor, la iglesia en este lugar se sostuvo. Entonces, una iglesia local puede ser destruida, pero la iglesia en general nunca podrá ser destruida.
Ahora, entendiendo lo que es eso y sabiendo el alto valor que para Dios tiene la iglesia, ya sea en su sentido general o en su sentido local, y sabiendo que la Biblia tiene tanto que decirnos acerca de eso, nosotros seríamos negligentes, hermanos, si no nos preocupamos en conocer lo que la Biblia dice. Uno va leyendo el Nuevo Testamento y esa palabra iglesia, 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 tantas veces que aparece allí, por algo es. El hecho de que aparezca tantas veces es que Dios tiene un interés especial en la iglesia. Y cuando Dios quiere mostrarnos lo que es la iglesia, Él utiliza muchas ilustraciones. Ahí hay un cuadrito en la página donde aparecen 18 ilustraciones. Por ejemplo, el Espíritu Santo compara a la iglesia con una columna y con un baluarte. Y 1 Timoteo 3 y 15 dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Cada iglesia tiene la responsabilidad de ser una columna de la verdad. Esta es la verdad. El Señor dijo, tu palabra es verdad. Y cada asamblea local tiene la responsabilidad de ser una columna para sostener las verdades que Dios ha revelado en su palabra. No hay una sola verdad de esta escritura, hermanos, que nosotros deberíamos ocultar. Como aquella hermana que se congregaba con un grupo de creyentes y cada vez iba con una pregunta al pastor. Pastor, la Biblia dice que las mujeres deben callar en la congregación. Y el pastor le decía, tranquilo, eso no tiene mucha importancia. Y ella se iba para su casa. Seguía leyendo la Biblia y cuando iba otra vez a la congregación le decía al pastor, pastor, la Biblia dice que las hermanas deben cubrirse y deben dejarse crecer el cabello. Y el pastor le decía, pero eso no tiene mucha importancia. Sigue leyendo más adelante. Y así cada vez esta hermana leyendo su Biblia le preguntaba al pastor. Y un día llegó a la reunión con la Biblia casi por la mitad. Y el pastor, cuando vio la Biblia de aquella hermana, la amonestó porque había maltratado la Biblia. Y le preguntó que por qué hacía eso. Y ella le respondió, lo que pasa es que cada vez que usted me decía que eso no tenía importancia, yo arrancaba esa página, si no tiene importancia. Y fue arrancando página y página y página de lo que para el pastor de esa congregación no tenía importancia. Pero mire, hermanos, la iglesia es columna para sostener en alto la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Esa revista Sana Doctrina tenía como lema toda la palabra de Dios para todo el pueblo de Dios. Pero allí en 1 Timoteo capítulo 3 también se dice que la iglesia es baluarte de la verdad. ¿Y qué es un baluarte? Don Pedro. Es como un escudo, ¿verdad? Que defiende. Es algo que se coloca allí para defender. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que lamentablemente estas verdades han sido atacadas. Estas verdades han sido combatidas. Y por eso cuando Judas escribe a los hermanos, él dice
que debemos combatir ardientemente por esta fe, esta doctrina que ha sido revelada a los santos. ¿Y cuántas veces no se burlan de usted, hermana? Hermanas de otra parte. ¿Por qué no te vistes así? ¿Y por qué hacen así la cosa allá? Y no usan instrumentos. Y entonces nosotros tenemos que defendernos. No a golpes, sino defendernos diciendo, es que así es que está escrito. Defender, columna y baluarte de la verdad. Y así hay otras figuras allí. Cada una de ellas está ilustrando un aspecto de lo que es una iglesia local. No sé si algún comentario o pregunta antes de seguir para adelante. Como una carta. El apóstol escribió a los corintios, vosotros sois una carta, carta de Dios escrita por nosotros. ¿Por qué una iglesia es como una carta? Bueno, voy a hacer. El apóstol dice, esa carta es para ser leída por los hombres. Entonces, cada iglesia, hermanos, es una carta que Dios está escribiendo para que este mundo la lea. Eso quiere decir, todos nosotros en forma individual y colectiva tenemos la responsabilidad de transmitir a este mundo el mensaje de Dios. Con la responsabilidad de que debe ser transmitido tal cual como Dios lo ha escrito. Por ejemplo, si nosotros estamos predicando el Evangelio, la predicación del Evangelio debe ser tal cual como está aquí. Y si nosotros predicamos el Evangelio y decimos, mire, una persona es salva cuando le baja el espíritu y se tira en el suelo y empieza a moverse y a brincar, ¿eso es lo que está escrito aquí? No es lo que está escrito aquí. Si nosotros somos una carta de Dios para ser leída por los hombres, la responsabilidad nuestra es transmitir el mensaje tal cual como Dios lo ha dejado en su palabra. Y somos una carta también, porque nosotros no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, estamos escribiendo un mensaje. ¿A usted no le ha pasado que llega a un lugar y alguien le dice, usted como que evangélico? Y usted le ha dicho que es evangélico. Pero es que la gente ve, la gente se da cuenta y la gente pregunta, ¿usted cómo que es? Pero a usted no le ha pasado que llega a un determinado lugar y cuando usted dice algo de Dios y la gente dice, ¿usted es evangélico? No parece. Puede ser que nos hayan dicho las dos cosas. Y las dos cosas ponen en evidencia que la gente nos ve. Y no se come el cuento nada más de lo que decimos, sino que la gente se da cuenta en lo que hacemos, en la conducta, lo que oye, una mala palabra. Que uno se pone una franela amarilla y sale a una marcha, o se pone una azul o una roja y sale a una marcha. Y después queremos estar invitando a la gente para el culto. La gente sabe en el mundo que cristiano es una cosa y político es otra cosa. Entonces, hermanos, somos una carta que está siendo leída por el mundo. La carta leída por los hombres también tiene que ver con el testimonio del cristiano. Exactamente. Comente eso, pues. Hola. Una recomendación, los hermanos que vamos a tomar parte o vamos a hacer preguntas,
vamos a tratar de hablar en el micrófono, porque estamos siendo grabados y después nos podemos oír. ¿Ah? Y otros van también a comprar el CD. Pero con relación al tema, estaba pensando en un escrito que había hecho referencia a un hermano en cuanto a la expresión Iglesia Católica. Y él decía que a los creyentes que no es conveniente decir Iglesia Católica. Y él decía que es mejor decir local católico. Local católico, igual que expresar local evangélico. Y él daba la enseñanza como hemos escuchado hoy, y él decía a los hermanos, no le diga Iglesia Católica, sino local católico, porque es allí donde se reúnen aquellos que tienen su creencia en cosas que no están de acuerdo a lo que Dios dice. Es un detalle que estaba diciendo ese hermano. ¿Se basa para decirlo? Porque él hace referencia en cuanto que la gente decimos la Iglesia Católica, y entonces se hace referencia a la estructura. Y como nuestro hermano Bernardo nos ha enseñado, la estructura no es la iglesia. Entonces es mejor decir el local católico. Porque se dice que católico es todo habitante que vive sobre la faz de la tierra. Es un católico, y en la palabra católica, católico, catholic, no tiene nada que ver con religión. La universalidad. En la asamblea se puede practicar la religión, por lo que dice en Santiago capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos, etcétera. Entonces, ¿se puede en la asamblea practicar alguna religión? Porque a veces le preguntan a uno, ¿a qué religión perteneces tú? Yo le contesto que no pertenezco a ninguna religión, que yo soy cristiano evangélico que he recibido a Cristo como mi salvador personal. Pero sí, Santiago dice que la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas en sus necesidades, como es que dice, igualarse sin mancha de este mundo. Entonces sí se puede practicar la religión, hermano, en ese sentido. En el capítulo 18, o sea, una referencia que no se leyó, pero allí en el 18, ese 15, ese capítulo 18, versículo 15, 16, 17, donde se habla de, vamos a decir, un acontecimiento entre dos hermanos. Esto aquí uno entiende que es la iglesia local, ¿cierto? O sea, en la referencia que está en Mateo 18, 15, 16, 17 y versículo 18. Ahora, lo que queremos escuchar es un poquito sobre ese versículo 18 en lo que respecta a eso que Dios allí, o el Señor Jesucristo señala, lo que esté en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, un pequeño comentario, por favor, acerca de esto. Bueno, en forma general, lo que el Señor está enseñando en el capítulo 18 de Mateo, ¿verdad?, es que cada iglesia local debe tener un gobierno.
Hay un gobierno que rige cada congregación local. Hay normas no humanas, sino bíblicas, escriturales, eso lo vamos a ver precisamente en estas 7 columnas, que rigen la actividad dentro de esa iglesia. En ese caso que el Señor está hablando allí, habían 2 miembros de esa iglesia que tenían dificultades. Y uno de ellos llama al otro para arreglar el problema, pero el otro no quiere hacerlo. Se niega a renovar la comunión, la armonía. Entonces, este que quiere, está interesado, llama a 2 o 3 testigos que lo ayuden, que contribuyan a que se solucionen las cosas, y aún así el otro no quiere. Entonces, ese problema es llevado a la iglesia. Se le explica en la iglesia la dificultad que hay. Se amonesta al que no quiere arreglarse con el otro hermano. Es como el último intento. Y si no oye a la iglesia, entonces la iglesia estaba en autoridad y en responsabilidad de tenerle a ese que decía que es creyente, tenerle como un gentil y publicano. Se estaba comportando como alguien que no era salvo y no podía seguir formando parte de la iglesia. Entonces el Señor avala la decisión que esa iglesia está tomando, diciendo: lo que uno ata aquí, se ata en el cielo, y lo que desata aquí, se desata en el cielo. Siempre y cuando las decisiones que se tomen en una iglesia sean conforme a lo que está aquí, el cielo lo respalda, el cielo lo acepta. ¿Por qué? Porque lo que está escrito aquí precisamente viene del cielo. Entonces el cielo respalda lo que aquí está. Eso creo que es. Pero en sí lo que el Señor está diciendo es: la iglesia tiene un gobierno y debe tomar decisiones con relación a algunos de sus miembros cuando haya necesidad de hacerlo, pues. No es bíblico, entonces, como si fuera alguien tener una autoridad como un principado sobre la iglesia universal, pues, es antibíblico. Ahora, ¿existe algo en la Biblia que haga pensar el momento, por ejemplo, como el tribunal de Cristo? Pues estaba pensando eso, el tribunal de Cristo sería algo así como el Señor es el único que tiene ese tipo de autoridad, o sea, sobre la iglesia universal, quiero decir, no existe como tal, como comentario, pero como pregunta. Pero, ¿cómo? Ajá, bueno, repite. O sea, uno encuentra aquí esto, aquí como ya se explicó, como ya lo explicaste, que es una delegación que imparte el Señor, el cielo, a una iglesia local, pero no existe de que exista como un principado, un gremio que tenga la autoridad sobre la iglesia universal. Dios lo que ha hecho en cada congregación local es delegar. El Señor delega su autoridad en manos de los ancianos. Cuando se habla de los requisitos en 1 Timoteo 3, el apóstol está enseñando de que un anciano debe gobernar bien su casa, para que él pueda cuidar de la iglesia. Y los ancianos son los que tienen la responsabilidad, con la autoridad del Señor, pues, de ir guiando al rebaño, de ir guiando. Por ejemplo, alguien quiere ser bautizado, creyó en el Señor, ¿con quién debe hablar? Con los ancianos. Alguien quiere ser recibido en la comunión, ¿con quién debe hablar? Con los ancianos. Ellos son los que el Espíritu Santo ha puesto para ser la guía del rebaño, no como teniendo señorío,
no para hacer lo que a ellos les parece, sino que ellos son guiados o deben ser guiados para tomar las decisiones a la luz de este libro. Por eso es que la Biblia dice que un anciano no puede ser un neófito. O sea, un neófito es una persona que todavía no conoce bien las Escrituras, que es un nuevo creyente, que no tiene experiencia. No, un anciano debe ser alguien que ya esté familiarizado con la doctrina, con lo que aquí está escrito, de tal manera que tenga el suficiente discernimiento para la toma de decisiones. Una pregunta con relación a cuando se habla de a la iglesia local. Uno ve en Mateo 18 y 20 la expresión, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Podemos utilizar este versículo para decir, bueno, se puede establecer una asamblea con 2 miembros, 2 o 3, aquí se menciona 2 o 3. ¿Se puede utilizar ese versículo? ¿Qué se puede aprender en cuanto a eso? La verdad es que el número 2 o 3 es utilizado en la Biblia más como representación de una verdad. Porque los números en la Biblia tienen un símbolo. Entonces, 2 o 3, uno bueno buscarse en las Escrituras las veces que aparece 2 o 3. Siempre tiene que ver con el testimonio. Siempre tiene que ver con la comunión. ¿Qué quiere decir eso? Para que una iglesia se establezca, primero tienen que haber creyentes, pero esos creyentes tienen que estar en comunión. Si hay aquí 10 creyentes, y uno diría, bueno, con 10 hermanos se puede formar una asamblea, pero si esos 10 todavía no han logrado la armonía, la comunión, si cuando van a hacer algo siempre están en discordia, peleando, no importa si son 100, el número no es, lo importante es que estén en comunión. Y de la comunión se desprende el tener testimonio, porque una de las funciones primordiales de cada iglesia es que en esa iglesia se dé testimonio. Y una vez, uno estaba en una asamblea aquí en el puerto, y estaban haciéndose enseñanzas doctrinales, y estaba una señora en conversa. Cuando salió del culto, como se había hablado de la comunión y de la armonía, cuando salió del culto ella dijo, oye, aquí sí se habla de eso, pero por donde yo vivo, una vez los hermanos estaban peleando y se oían los gritos allí donde se congregaban. Habían 50, 60, no sé cuántos, pero ni estaban en armonía, ni estaban dando testimonio. Entonces creo que más que el número, lo que el Señor está enseñando allí es que debe haber testimonio y comunión. ¿Y por qué lo dice? Porque precisamente el contexto de esa escritura es alguien que estaba allí y no quería estar en armonía con su hermano, y no estaba dando testimonio de ser creyente, y por eso el Señor dice, hay que tenerle por gentil y publicano. No entra dentro de la idea de lo que es ser 2 o 3, ni tiene armonía, ni está dando testimonio. Que vuelva a tomar parte, pero para establecer una asamblea se necesita de que primero hayan ancianos, o se puede establecer la asamblea y después nombrar los ancianos, por lo que dice en Tito capítulo 1, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué nos puede ayudar ahí? ¿Por qué será que el apóstol dice en cada ciudad y no en cada asamblea? Cuando el apóstol hizo su primer viaje misionero,
coincidamos con el versículo, capítulo 13, ¿verdad? De Hechos. Si alguno da con el versículo, que establecieron ancianos en cada iglesia. Gracias. Vamos a leer desde el versículo 21, dice, 14 y 21 de Hechos, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En esas tres ciudades ya habían asambleas, pero sigamos leyendo, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Eso quiere decir, cuando el apóstol llegó y predicó y un grupo creyó, se estableció la asamblea. Y él siguió. Cuando él venía de regreso y pasó otra vez por esa iglesia, allí fue que él constituyó ancianos. ¿Por qué sería? Si él tenía la autoridad para nombrar, porque era apóstol, ¿por qué no lo hizo al comienzo? Porque él tuvo que ir y regresar. Porque él no usaba la autoridad arbitrariamente. Se estableció la asamblea y él salió, pero él no nombró a nadie de anciano. Cuando él volvió y dejó que la asamblea se desarrollara y visitó otra vez la iglesia, esas tres iglesias, ahí fue que él constituyó ancianos. Constituyeron, porque fue entre varios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta. ¿A quiénes era que el Señor estaba levantando como ancianos? Porque esa es una obra del Señor. El Señor levanta a los pastores, a los ancianos. Entonces ellos, cuando volvieron otra vez, se dieron cuenta. Es fulano, sutano y mengano. ¿A quiénes señalaron ellos? A los que ya el Señor había levantado. Entonces, algunas veces, al momento de establecer una iglesia, ya es evidente quiénes son los que pueden ir llevando responsabilidad. Algunas veces todavía no. Lo que sí es cierto es que al establecer una asamblea, esa asamblea debe tener armonía, debe tener testimonio y debe tener doctrina. Y en un ambiente así no tarda mucho tiempo antes que el Señor levante. ¿Ve? Ahora, hay lugares donde no se ha establecido asamblea porque es que no se ve por ningún lado ni armonía, ni testimonio, y mucho menos ancianos. Una pregunta, Bernardo, para entender esto. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, tenemos el caso de Saulo respirando amenazas. Y en el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ese es el Señor en gloria, y le dice a Saulo de Tarso, ¿por qué me persigue? Él lo toma en primera persona del singular. Luego en Gálatas, cuando el apóstol está hablando a sus hermanos, en Galacia él le dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Cómo podemos asociar para armonizar esto a la iglesia de Dios cuando el Señor dice, ¿por qué me persigue? ¿Qué enseñanza podemos sacar allí cuando él dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo y el apóstol dice, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Qué relación hay entonces entre el Señor cuando le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, a la iglesia de Dios. Quizás sería bueno allí volver a la hojita, donde están las figuras. Y otra de las figuras para la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
lo que uno le haga a la iglesia, para bien, se lo está haciendo a Cristo. Lo que uno le haga para mal, se lo está haciendo a Cristo. Hay una estrecha relación entre la iglesia y el Señor. Por eso es que cuando el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero lo que le estaba haciendo a la iglesia, se lo estaba haciendo a Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Efesios se encarga de describir a la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y mire, hermanos, cuando un creyente sufre, el Señor sufre. Cuando un creyente es bendecido, está alegre en el Señor está alegre. Hay una estrecha relación entre la iglesia y el Señor. Entonces, Efesios se encarga de describir a la iglesia como el cuerpo, pero Colosenses se encarga de describir a la cabeza de ese cuerpo. Porque un cuerpo sin cabeza no funciona. Entonces, nosotros como cuerpo, usando esa figura, tenemos que hacerle caso a lo que dicta la cabeza, porque desde aquí del cerebro es donde salen las, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Exactamente, ¿verdad? De allí es donde salen las órdenes para que el cuerpo obedezca. Mateo 25, con respecto a la pregunta de Armando, cuando el Señor venga en gloria, Él dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Ahí Mateo 25 y 35, y entonces el 39 dice, o cuando estuvimos enfermos en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto, o sea, le preguntaron, ¿cuándo te dimos forastero? Le preguntaron ellos. Y en el 40 dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, si, como estamos escuchando, pues al hacerlo a la iglesia o hacerlo a algún hermano, es hacerlo al Señor, para bien o para mal, porque aquí están las dos partes. Sí. Otro versículo en 1 Corintios 8 y 12. 1 Corintios 8 y 12 dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces hay esa estrecha relación entre la iglesia, los creyentes y el Señor. Esa palabra comunión, o sea, para añadir un poquito más de lo que estamos escuchando, que lo que es la iglesia, pues la iglesia siempre se debe caracterizar en esa diferencia con respecto al mundo. Por eso es que a veces el mundo detalla esa parte de lo que, como ese compartir, o ese compañerismo, o esa armonía de cada creyente o de cada hermano con respecto al trato con su hermano. Y si no me traiciona la memoria, esa palabra comunión tiene que ver con compañerismo, compartir y participar. O sea, por eso es que a veces uno dice, voy a participar de la cena del Señor, como el apóstol dice, la copa de bendición que participamos. Es comunión. Y por eso es la gran importancia, por ejemplo, la gran importancia que hay de que exista la comunión. Es muy, muy importante, porque es lamentable, pues, cuando se comienza eso a romper, a desboronarse, el destino de la iglesia como tal es incierto. Es muy, muy incierto.
hablando de los ancianos como autoridad sobre la iglesia o asamblea puesta por el Señor, hasta dónde, hablando en términos general, cada miembro de la asamblea debe sujetarse a los ancianos. Ojo, lo pregunto por no incurrir en falta contra ellos. ¿Hasta dónde la palabra me dice que debo sujetarme a ellos, hablando en términos general? Los límites lo pone la misma palabra de Dios. Si un anciano te manda a robar, tú vas a hacerlo, ¿no? Pero es difícil que un anciano te mande a robar. Entonces, la sujeción siempre debe enmarcarse dentro de lo que está en las Escrituras. Ahora, hermanos, debemos estar conscientes. Por naturaleza, nosotros somos rebeldes. Todo ser humano es rebelde. Y algunas veces nos cuesta sujetarnos, aún sabiendo que eso que tenemos que hacer es bueno. Pero como a uno aquí tiene una cosita ahí que se llama orgullo, entonces algunas veces a uno le cuesta someterse por el solo hecho de uno someterse. Pero debe enmarcarse la obediencia dentro de lo que está en la palabra de Dios. Por ejemplo, si mañana cuando estemos hablando doctrina, etcétera, decimos, mire hermano, a partir del próximo domingo aquí vamos a meter un piano, porque es que los himnos son muy aburridos, ¿no? Y es muy feo. Y además de eso, vamos a invitar ¿a quién le gusta a usted? A Marcos Witt, puede ser. Vamos a invitarlo. Entonces, ¿qué va a hacer Giovanni? Hay que obedecer a la palabra de Dios. Los ancianos deben obedecer la palabra de Dios. Entonces, todo debe estar enmarcado dentro de lo que está en las Escrituras. Yo pregunto, Bernardo, ¿será que cuando van a encomendar un obrero a tiempo completo es necesario que toda la asamblea esté de acuerdo o el grupo de ancianos nada más? Pregunto. Yo no sé dónde está eso dentro del contexto de lo que estamos. Como no ven Hechos, capítulo 13, 14, cuando el apóstol Pablo estaba con ellos ministrando, Sí. dice el relato que el Espíritu Santo dijo, apartame a Saulo y a Bernabé para Sí. el ministerio que lo he llamado. ¿Será que ellos tenían que decir? Pero hay que leer la porción completa. Eso es Hechos capítulo 13. Ajá, dice allí que fue el Espíritu Santo el que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos fueron, salieron encomendados, dice aquí versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia. Cuando ellos terminan ese viaje misionero y regresan a la iglesia, versículo 27 del capítulo 14, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Todo estaba estrechamente relacionado con la iglesia. Por ejemplo, hermano, si un creyente aspira a ser bautizado, él habla con los ancianos. Pero imagínense lo que pasaría si los ancianos hablan con esos 2 o 3 que quieren ser bautizados y dicen, mañana vamos a hacer bautismo aquí. Y la iglesia no sabe quiénes son los que van a ser bautizados. La iglesia debe informarse, ¿verdad? Y se le da un tiempo prudencial para que la iglesia conozca, sepa, y como los ancianos no tienen todo el conocimiento, lo hace público a la iglesia para que los creyentes sepan. Pero imagínese usted que hay un creyente en la iglesia
que vio a ese que pidió bautismo borracho hace 2 días. Ese creyente está en la responsabilidad de hablar y notificar. Mire, hermano, fulano quiere ser bautizado, pero yo lo vi así. Entonces, el ser bautizado es responsabilidad de la iglesia. El ser recibido en la comunión igualmente. Y el ser apartado de la comunión igualmente. Los ancianos, por supuesto, son los que enfrentan de primera mano el hecho, pero siempre se hace en armonía con la asamblea. Ahora, si alguien de la asamblea dice, mire, yo no quiero que fulano sea bautizado porque tiene los ojos verdes y a mí no me gusta la gente con los ojos verdes, porque fulano tenga ese criterio, no se va a bautizar. No, porque eso no es un criterio bíblico. Y lamentablemente algunas veces nosotros formamos ciertas ideas de algunas personas y entonces uno dice, bueno, es que me cae bien. Pero aquel no me cae bien, pero ¿en qué se basa? En que sencillamente no me cae bien. Entonces, para ser recibido o bautizado o encomendado a la obra del Señor, no es si me cae bien o no me cae bien, si tiene la piel negra o catira o etcétera. Tiene que haber un basamento bíblico. ¿Ves? Entonces, para encomendar a un hermano a la obra del Señor, hay requisitos bíblicos. Y toda la iglesia debe recibir esa doctrina para que toda la iglesia tenga conocimiento de cuáles son los requisitos para un diácono, un anciano, etcétera. Yo pienso que en el caso que está preguntando Hernán, si hubiésemos leído el versículo 1, tenemos la idea del ambiente espiritual que había en esa asamblea. No puedo decir ojalá porque la señorita Ana me enseñó a decir, no diga ojalá si Dios quiere. Si fuera la voluntad del Señor que en esta iglesia, aquí en Calle Sucre, hubiera ese ambiente para encomendar hermanos a la obra del Señor. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros, había varios profetas y maestros. Y dice Bernabé, Simón el que se llamaba Nige, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor, ellos estaban ministrando al Señor, estaban haciendo una actividad al Señor y ayunando. O sea, había un ambiente espiritual, era una iglesia que había mucha solemnidad. Y yo pienso que basado en esa solemnidad había unanimidad de todos los miembros. No es una iglesia como la que vemos ahora en estos tiempos, era una iglesia especial. Y dice que el mismo Espíritu Santo ministraron y el Espíritu Santo dijo, tuvo que haberlo dicho por algunos de los que estaban allí, que bien sean profetas o maestros, y les habló el Espíritu, recibieron la misma idea. Es como cuando un hermano piensa, mire fulano, oye, me parece que, y otro le dice, oye fulano, me parece también, y el otro me parece también, a todos le parece bien. Entonces ese era el sentir que había en la iglesia, y cuando hay ese sentir en la iglesia, el hermano es encomendado, pues, el hermano es encomendado. Creo que esa es la idea. A uno le llamó la atención ahorita cuando se hizo el culto de la encomendación a la obra del Señor del hermano Eduardo Jiménez y su esposa. Y uno de los ancianos que tomó parte esa mañana hizo mención a 5 obreros que se han levantado y que formaron parte de las escuelas bíblicas de Bárbula y de Naguanagua y de la comunidad Simón Bolívar. Entonces, uno de ellos fue David Alves. David Alves se formó como alumno de la escuela dominical en Bárbula. Harry Rodríguez, Marcos, y así él mencionó a varios. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está, vamos a decir, el secreto? El secreto está en el ambiente espiritual donde ellos
desarrollaron sus vidas. ¿Y quiénes son los que han creado ese ambiente? Por supuesto el Señor, pero ¿usando a quién? A los ancianos. Todos los sábados un culto al aire libre. ¿Usted sabe lo que significa eso? Es un sacrificio, una constancia, una perseverancia. Una participación y ocupación tan especial con las escuelas dominicales, las escuelas bíblicas, evangelizando constantemente. Estos son creyentes que se han levantado en un ambiente así, han respirado eso y se han levantado bajo ese criterio. Entonces, hermano, no es extraño que en un ambiente de esa naturaleza allí sea donde Dios levante obreros para la obra del Señor. Como ha dicho Armando, había un ambiente en Antioquía. ¿Cómo se formó Antioquía? Hermanos que iban predicando por todas partes, había un espíritu ahí fervoroso de predicar el evangelio, y estaban en Antioquía y estaban mirando más allá de Antioquía. Y entonces habían los responsables en la asamblea. Esos que se mencionan allí tienen que haber sido los ancianos en la asamblea. Ellos eran los que tenían ese espíritu fervoroso delante del Señor, y el Señor levantó. Entonces, en un ambiente así, el Señor obra con más libertad. Pero no hemos entrado en el tema, porque el templo, vamos a leer en Efesios capítulo 2, y el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la figura que nos permite utilizar esta ilustración. Aquí el apóstol está hablando de un templo santo en el Señor. Y él está diciendo, ese templo es un edificio que está en construcción. Y los que están siendo edificados, o los materiales que están siendo utilizados para esa construcción, no son bloques, ni cabillas, ni arena, ni piedra, son creyentes. Y ese templo está siendo edificado para que Dios more en él. Entonces, este texto es la base bíblica que nos permite utilizar esta ilustración. La iglesia es un templo, como un edificio. Y en todo edificio es de una tremenda importancia saber el terreno donde se va a edificar. Hoy, cada vez que se va a levantar un edificio de cierta envergadura, se hace un análisis del terreno. Se examina la tierra donde se van a colocar las bases. Cualquier ingeniero no fabrica un edificio de unos cuantos pisos si primero no se analiza la tierra. Por eso, la roca es el cimiento principal donde está levantándose este edificio, y ese cimiento es el Señor. Él es la roca. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia,
Y cuando el Señor habló del hombre sabio que oye la palabra de Dios y la hace, lo compara con un hombre que él va cavando hasta que encuentra una roca, un cimiento sólido, y sobre esa roca es que va a poner los fundamentos. Bueno, Cristo es la roca sobre la cual se levanta ese templo, ese edificio. Pero todo edificio tiene también bases. Debajo de cada columna hay una base, ¿verdad? Fundamento. Y la Biblia dice que nosotros estamos edificando ese templo santo en el Señor sobre el fundamento de la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Dónde está esa doctrina? Aquí. Aquí hay profetas a quienes el Señor utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Marcos no era apóstol, él fue un profeta. Lucas no fue un apóstol, él fue un profeta. Santiago fue un apóstol. Parece profeta, el que escribió, pues. Puede ser que haya sido el hermano del Señor. Si era el hermano del Señor, era un profeta. Pero Mateo era un apóstol. Juan era un apóstol. Pedro era un apóstol. Y a todos ellos el Espíritu Santo los utilizó para revelarnos la doctrina sobre la cual la iglesia levanta el edificio. Ellos establecieron los fundamentos. Entonces, hermanos, hay una tremenda importancia en conocer esa doctrina, porque esa doctrina representa los fundamentos sobre los cuales Dios está levantando ese templo. Pero aparte de eso, entonces después vienen las columnas. Por lo regular, la roca principal y los fundamentos no están visibles. Eso queda cubierto. Pero eso es lo que le va a dar la estabilidad al edificio. Lo que sí está en evidencia son las columnas. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, allá hay 7 verdades fundamentales que debe haber y deben estar visibles en cada congregación local. Esas son las 7 columnas que nosotros vamos a estudiar, Dios mediante. El hecho de que esas 7 columnas tengan 2 colores, las primeras 3 pintadas de un color y las otras 4 pintadas de otro, es porque hay una diferencia entre las primeras 3 y las otras 4. Las primeras 3 deberían ser cosas que sucedan una sola vez. Uno cree en el Señor una sola vez. Uno se bautiza una sola vez. Y uno debería ser recibido en la comunión una sola vez. Ese es el diseño divino. Pero en cambio las otras 4 no son cosas para hacerlo o practicarlo una sola vez, sino que dice en Hechos que ellos perseveraban en la doctrina, es decir, la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en la comunión. Imagínense, hermano, que nosotros decidimos que de los 52 domingos que hay en el año, decimos, bueno, con que yo vaya a 20 cenas del Señor, es bastante, 20 es bastante. Pero es que no son 20, son 52, porque cada primer día de la semana, ¿verdad? 52 semanas. Entonces, Dios quiere que perseveremos en el partimiento del pan. O sea,
en la celebración de la cena del Señor. No es cosa de una sola vez. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, esa doctrina incluye la necesidad de congregarnos. Pero si uno dice, bueno, yo fui en la mañana a la cena del Señor, ese es el culto principal de una iglesia, ya yo cumplí, y el domingo en la noche yo me quedo en la casa, o el martes no vengo, y el jueves no vengo, pero el domingo sí, ¿cómo me voy a perder la cena del Señor? Estamos perseverando en el partimiento del pan, pero no estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hay 4 cosas en las que nosotros debemos perseverar. Es algo de hacerlo una vez y de volverlo a hacer, y volverlo, y volverlo, y volverlo, hasta que este templo sea llevado al cielo. Entonces, por eso la diferencia entre los primeros 3 y los otros 4. Hay como unos bloquecitos dando a entender de que este es un edificio que está en construcción, y los bloques que Dios está utilizando son seres humanos que han recibido a Cristo como Salvador personal. Piedras vivas las llama el apóstol. Y arriba aparece Cristo como la cabeza del ángulo, porque parece que la técnica arquitectónica que se utilizaba para la construcción de edificios en aquellos tiempos utilizaba una piedra en lo alto que era la que le daba la estabilidad, o terminaba pues de darle la estabilidad al edificio, y era la piedra del ángulo. Ese es como, creo que aún en las construcciones españolas, cuando hacían esos arcos de ladrillo, en la parte más alta del arco, allá había una piedra clave, que era la que permitía que el arco se mantuviera firme en su sitio, le daba solidez a la estructura. Esa era la cabeza del ángulo. Entonces, Cristo es la roca abajo, pero es la cabeza del ángulo arriba. Él puede estar oculto abajo, pero arriba Él es visible. Todo lo que se haga aquí en esta iglesia debe ser para la gloria de nuestro Señor. Cada reunión debe ser para la gloria del Señor. Pero pasó la hora. Bueno, están diciendo aquí que 52 domingos apenas representa el 14% de los días del año. Mira, Bernardo, mañana se trataría el tema comenzando con la primera columna, si Dios quiere. Conversión. Ese sería el tema. Uh-huh.